Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano, donde vamos a abordar varios temas que tienen que ver en los primeros dos bloques con algo que ha sido motivo de controversias y de polémica. Estamos hablando de la denominada tasa portuaria. El viernes pasado se difundía la información de que la justicia había dispuesto un embargo a 28 empresas exportadoras de cereales para que hagan efectivo el pago de esta ordenanza que tuvo vigencia entre el año 2015 y 2017 y luego fue derogada por el Consejo Deliberante Local. Para hablar sobre este tema, para dar el punto de vista desde el Ejecutivo Municipal, están el Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ricardo Aciaín, y la asesora del área de legal y técnica de la Municipalidad, Silvia Blanco. Así que le vamos a dar en principio la palabra a la parte estrictamente legal. Bueno, efectivamente, en qué contexto y cómo se enmarca desde el punto de vista legal este planteo, esta presentación, y qué hizo el municipio efectivamente en ese aspecto con relación a la tasa portuaria, Silvia. Bueno, nosotros la tasa, como bien dijiste, Hugo, buenas noches, estuvo vigente durante el periodo 2015, 2016, 2017. Una vez realizados los trámites normales de publicación en el boletín oficial y intimación que se le hizo a cada una de las empresas, lo que hace el municipio, como cualquier tributo que tiene para recuperar, lo que hicimos fue iniciar el procedimiento para poder, ante la imposibilidad de cobro, hubo diferentes intentos de poder llegar a un acuerdo y de poder recuperar este dinero por una vía conciliatoria con las empresas y demás, pero bueno, ante esta imposibilidad se hizo exactamente lo mismo que se hace con cualquier contribuyente. Se dio inicio al juicio de apremio, se realizaron los títulos ejecutivos correspondientes, como hace la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Una vez que los títulos llegan a nuestra oficina, lo que hacemos en la Subsecretaría Legal es iniciar el juicio de apremio, la ejecución fiscal. En el caso de particular, se le solicitó al juez como medida cautelar, que es una garantía que nosotros tiene cualquier sujeto que quiere ejercer un derecho y poder cobrar llegado al final del juicio. Es una medida cautelar de embargo sobre las cuentas, en este caso de las empresas obligadas al pago, de los responsables obligados al pago de esta tasa, a los fines de poder garantizar esa suma de dinero en una cuenta judicial hasta tanto llegue la finalización del juicio y podamos hacer el efectivo cobro de ese dinero. Bien. También, son 37 las empresas ejecutadas, algunas tienen embargos trabados y otras todavía no. ¿Y por qué se habla de 28? Deben ser los embargos que se solicitaron, porque en algunas desconocemos las cuentas corrientes, las cuentas, si tienen o no cuentas vigentes, que las deben tener, pero nosotros no tenemos esa información. Bien. Lo que sí todas tienen pedido de orden también de inhibición general de bienes, que es otra medida cautelar que es genérica, a los fines también de poder garantizar que se insolventen y no podamos hacernos acreedores
del derecho que el municipio tiene a cobrar esa tasa. ¿Ustedes tienen las cifras de efectivamente cuánto sería la deuda de cada una de estas empresas exportadoras? Sí, cada juicio tiene su monto individual, por supuesto. En general, todo lo que se encuentra hoy en juicios de capital originario, hablamos de periodos de junio a diciembre de 2015, todo 2016, todo 2017, hasta julio de 2017 porque el último semestre todavía no se ejecutó. Hablamos de aproximadamente 92 millones de pesos de capital. Por eso se habla, por ahí habrás escuchado, de 200 millones, lo que puede generar con intereses. Con intereses, bien. ¿Y esto es a partir de un cobro de medio litro de gasoil por tonelada exportada que se exportó? Sí, la tasa en realidad la tasa se llama tasa solidaria de mantenimiento diferido de la red vial. Exactamente, es el nombre propio. Ese es el nombre que tiene. Se la conoce popularmente como tasa portuaria. Exacto. Lo que grava la tasa es el servicio que se otorga, que es el mantenimiento de la red vial que utilizan, en este caso, los camiones que trasladan su carga hacia el puerto Quequén, ¿sí? Hacia el consorcio de Puerto Quequén, donde se encuentran las terminales exportadoras. Lo que se grava es toda carga superior a 3.500 toneladas y el gravamen es de medio litro de gasoil grado 2, publicado en la tabla del Automóvil Club Argentino Necochea, al 15 o al 31 de cada mes, de acuerdo a cuando se liquide, sobre tonelada exportada. A un valor de gasoil de hoy, estamos hablando a 33 centavos de dólar, a lo que más o menos se sabe que se exporta a 250 la tonelada. Ese es el valor que se cobra a toda aquella carga que supere las 3.500 toneladas. Y esto surge de la carta de porte. El obligado al pago es el destinatario de la carta de porte, no la empresa transportista, sino la empresa que va a exportar. Bien. Ricardo, recién usted había señalado que no es discutible que si no mal entendí, unas declaraciones que hizo a la prensa. En ese momento me consultaron qué opinaba y me parecía totalmente justo, nos parece totalmente justo que, como cualquier otro contribuyente, obviamente se haga frente a lo que tiene que hacerse frente, que es el pago de la tasa como corresponde. Y más allá de eso, nos parece que obviamente que toda la actividad del puerto, la actividad exportadora, genera un impacto en el territorio. Digamos, estamos conviviendo un núcleo urbano con casi el 80% de la población del distrito, con una actividad sumamente activa, para valga la redundancia, que genera un impacto en el territorio donde conviven digamos, los vecinos y las actividades exportadoras. Por lo tanto, es justo y es necesario recomponer todos estos impactos negativos que se producen, no solo en el tránsito, en la rotura de las calles, hay otros impactos que tienen que ver con la calidad del aire, con el agua, con la proliferación de roedores por digamos, la acumulación de cereales en las calles, digamos, y un montón de cuestiones que van más allá de la rotura de las calles y que deben ser, digamos, asumidas por quien genera este impacto. Es una visión que tenemos nosotros que nos parece justo que se pague esta tasa, porque esos fondos obviamente van a volver al vecino en servicios, y hoy por hoy el único habilitado o la única parte del Estado presente para poder mitigar todos estos impactos es el Estado municipal. Bien. Desde la representación de los exportadores han dicho que es inconstitucional la ordenanza, y la otra pregunta tiene que ver con si no hubo, creo que las hubo efectivamente, negociaciones o en algún momento algunas conversaciones entre los exportadores a través de sus representantes y el Departamento Ejecutivo. Se habló en su momento de la posibilidad de un fideicomiso, en fin, de que de alguna forma, que no fuera una tasa, las exportadoras podrían estar dispuestas a hacer un aporte económico para precisamente hacer frente a lo que genera la actividad deteriorando las calles y los distintos accesos. Sí, es así, pero Silvia, mucho más que yo te va a explicar. La acción de inconstitucionalidad se presenta originariamente ante la Corte y esa posibilidad ya está prescripta, digamos, hay 30 días para hacerlo desde que efectivamente se aplicó la tasa, con lo cual esa acción que dijeron que iban a hacer o esas declaraciones, por ahí hemos visto mucho en los medios estos días, declaraciones muy
ligeras de cuestiones que por ahí son un poquito más profundas. Le amplío un poco más. Incluso se ha advertido desde algún sector en la posibilidad, o se han preguntado, ¿no será esto un boomerang para el municipio de que puede venir un juicio que sea desfavorable? Nosotros, bueno, con respecto a la inconstitucionalidad, recién te lo aclaraba, no existe esa posibilidad, o por lo menos no está presente como ellos lo plantearon. Bien. El efecto boomerang sería el mismo que con cualquier tipo de proceso. Si yo decía, nosotros no hicimos ni más ni menos que cumplir con nuestra obligación de ejecutar una tasa, como la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, la tasa de seguridad e higiene y demás. El riesgo es el mismo que cuando yo te ejecuto a vos, Hugo, el impuesto de tu casa si lo debes. Claro. Nosotros no hicimos nada que estuviera fuera del trámite normal, y la medida cautelar es una garantía que ordenó el juez. Ni siquiera es una responsabilidad nuestra, ni del municipio en este caso, ni que le vaya a ocasionar un perjuicio a ningún vecino. En este momento no hay un perjuicio patrimonial para nadie, y en todo caso será tema, si surgiera que eso sería finalizado el proceso, y si no tuviéramos razón, pero en el tipo de proceso que iniciamos es un juicio ejecutivo donde sus defensas son acotadas, y es para solo atacar el título, que en este caso es un título hábil, y no generaría ningún tipo de daño y perjuicio para la ciudadanía. Eso no es algo acertado. Decirlo tan ligeramente como se dice, me parece que por ahí es asustar y generar una incertidumbre en la gente que no es real. Lo que tenemos que tener en claro es que como todos nosotros pagamos los impuestos de nuestra casa, las tasas que nos llegan, lo mismo tienen que hacer las exportadoras. Es una tasa más que el municipio debe cobrar. Bien. ¿Qué tiempo, desde el punto de vista práctico, puede insumir que haya una definición y que efectivamente se pueda concretar esto que ha planteado el Ejecutivo y que luego ha dispuesto la justicia? El cobro ejecutivo tiene plazos bastante acotados. Nosotros, una vez que podamos realizar la intimación de pago en los domicilios que cada una de las exportadoras tiene, algunas tenemos un domicilio acá y otras no. Claro. Así que eso por ahí lleva un tiempo. Hay 5 días de tiempo para que ellos contesten y hagan su defensa como corresponde. Y una vez que eso suceda, el juzgado tiene su plazo para poder otorgar sentencia. Yo creo que en el caso de que haya, porque seguramente va a haber defensas y tengamos que contestar y generar, en 3-4 meses deberíamos llegar a un final. Pero bueno, aventurar algo que tampoco depende de nosotros, sino también un poco de la justicia y de la prueba que por ahí pueda surgir, no me atrevería a decirte un plazo exacto porque no depende de uno. Bien. Desde el Ejecutivo, entonces, ¿cuáles son las acciones que, más allá del aspecto legal, que se van a continuar? Las negociaciones. Sí, bueno, obviamente vienen manteniéndose negociaciones y el diálogo sigue permanentemente abierto. Lo ideal sería, obviamente, que voluntariamente se llegue a un acuerdo, un consenso y que se solucione esta cuestión para el bien de todos. Obviamente que el Ejecutivo, más que el Ejecutivo, el municipio necesita esos fondos porque obviamente modifica sensiblemente la capacidad de inversión en la ciudad que podríamos tener. Algo que no se dijo, que bueno, la tasa en su momento era estrictamente para ciertos trabajos, después no fue afectada, por lo tanto se abre el espectro a mejorar en distintos aspectos de la inversión pública, sea salud, educación, infraestructura vial, aguas, cloacas, digamos. Imagínate que los montos que estamos hablando cambian notoriamente la capacidad del municipio en cuanto a lo que puede hacer con digamos, las distintas áreas de infraestructura con la población. Bien. Aquí se habla de los perjuicios que ocasiona o que genera el tránsito de camiones y daños no deseados, por decirlo de alguna manera, pero esta ordenanza tuvo un acotamiento, o sea, tuvo 2 años y hoy por hoy no está vigente y no hay nada en tal sentido que vayan a seguir pagando de quién más las exportadoras. No, por el momento no. Esta ordenanza fue derogada en el 2017, pero bueno, no se descarta, digamos, que nos parece que, digamos, basados en un principio lógico de igualdad ante la ley, digamos, quien produce ciertos impactos tiene que hacerse cargo. Quizás más adelante se pueda reformar o reformular algún tipo de instrumento. ¿No tiene esto una connotación política, Ricardo, teniendo en cuenta que quien preside hoy el ente portuario es el principal adversario que tiene el jefe comunal, con vistas a las próximas elecciones a intendente? Claramente tiene una connotación política la reacción que han tenido tanto el presidente de
del consorcio como los candidatos a concejales que han salido a defender una postura que no es justamente la postura de la población, de la gente, ni del vecino de Necochea y Quequén. Creo que sí, obviamente tiene una connotación política y tiene que ver con una visión que se tiene distinta desde distintos lugares. Nosotros pensamos en un municipio, un territorio integrado, un distrito en desarrollo, donde el puerto es un actor principal, fundamental, que apoya el desarrollo del distrito. Y otra visión es parecida, pero a la inversa, digamos. Piensan en un puerto en crecimiento donde el distrito hace de soporte y apoyo para ese crecimiento. Son parecidas, pero no es lo mismo. Bien. Silvia, estuvieron junto al doctor Marcos Migdal, que es el titular del área de Legal y Técnica, en el Consejo Deliberante, poniéndose a disposición de los concejales. ¿Qué fue lo que le requirieron? ¿Qué conclusión saca de esta reunión con los ediles? Ellos nos consultaron sobre los trámites a seguir antes del inicio de los procesos. Sí, también surgieron estas preguntas de la fecha de iniciación de los procesos y demás, que aclaramos un poco esa cuestión de cuándo se habían iniciado. Después nos preguntaron la conformación del título y por ahí los aspectos que ellos veían en cuanto al título en sí, que era algo que nosotros no hacemos en la Subsecretaría de Legales, el título ejecutivo. ¿Eso lo hace el área? Ingresos públicos. Bien. Así que eso fue lo que quedó pendiente por ahí para ellos aclarar, pero en realidad la reunión nos pidieron cierta información que es pública, en cuanto a los títulos y demás, que están en los expedientes judiciales, y también hay cuestiones como nosotros estamos todavía trabajando las medidas cautelares, tampoco podemos ventilar demasiado la información de los procesos judiciales hasta tanto las medidas estén trabadas. Pero nosotros las preguntas y la documentación que pidieron y que podíamos presentar la llevamos, y creo que fue satisfactoria, no tuvimos que volver. Así que nos dijeron que bueno, que estaba por lo pronto bien. No fue nada conflictivo, digamos. Exacto, simplemente por ahí salir ellos de algunas dudas que algunos de los concejales tenían en cuanto a la fecha, los procesos y cómo se inició y demás. Bien. También se ha señalado que por allí desde el Ejecutivo no se ha aportado algún tipo de información, en sentido de que no sería suficiente la ordenanza fiscal impositiva, sino que también habría que incluir un circuito de cargas para establecer exactamente las cifras. No sé si esto es correcto. Sí, ellos consultaron por un decreto del año 2016 sobre que ellos consideran que debía ser por uno de los concejales, considera que debía ser por ordenanza, es una opinión que ellos tienen. Nosotros, por supuesto, dimos la respuesta que nosotros consideramos y que para nosotros el título se conformó de manera hábil. La realidad es que el Departamento Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar las ordenanzas y la manera que lo hace es a través de los decretos del Poder Ejecutivo. Y el decreto está. Eso fue lo que ellos consultaron y eso es lo que se informó. De modo tal que, concluyendo, puede decirse que desde el Departamento Ejecutivo se efectuaron todas las tramitaciones necesarias o exigidas, que ahora, bueno, de quien determina es la justicia. Sí, por supuesto, eso ya está, una vez que el título está hecho, volvemos mismo al título ejecutivo, ya está hecho y está en sede judicial. Están los 37 apremios iniciados y están trabándose algunos embargos, otras inhibiciones, y se dará traslado a las empresas para que puedan ejercer su derecho de defensa y poder llegar a un fin del proceso. La idea es, perdón que por ahí quedó pendiente, ¿cómo no? La idea es poder llegar a un acuerdo. Por supuesto, vos preguntaste si habíamos tenido acercamientos. Sí, los tuvimos. ¿Con los representantes de las empresas exportadoras? Con el consorcio también. Ni bien arrancamos la gestión, hubo un proyecto de fideicomiso que estuvimos trabajando para poder derogar en ese momento la tasa, que era lo que ellos pretendían, y hacer un aporte. Específicamente lo que el consorcio pretendía en ese momento, que era el ente con el que estábamos hablando y con las exportadoras, era determinar ellos cuáles iban a ser las obras a realizar con ese aporte. Eso es lo que se iba a hacer a través de un fideicomiso. Del fideicomiso, sí, para que quedara la plata administrada por el fideicomiso, ni por ellos ni por el municipio. Claro, exacto. Por diferentes cuestiones no se llegó a un acuerdo, pero estuvimos varios meses trabajando con eso. Sí, recuerdo. Y no pudimos concluir en el acuerdo. Después, año siguiente, creo que fue 2016, 17, también hubo reuniones con la Cámara de Exportadores, con el Ciara, se viajó a Buenos Aires, también se presentó un expediente en el Consejo Deliberante a los fines de firmar
un acuerdo marco que permitiera derogar la tasa y ellos realizaban nuevamente esto de un aporte solidario, tenía el mismo nombre, pero lo que no querían era que la tasa siguiera en vigencia. Bien. También ofrecían realizar una obra y demás, por diferentes cuestiones. El Consejo Deliberante encontró unas observaciones, así que no se llegó a una votación, pero en comisión de legislación creo que fue, lo pasaron a comisión y ahí quedó, tampoco pudimos avanzar con eso, porque era con autorización del Consejo. Bien. Insisto en lo político, decía ahí, hay quienes también vinculan los momentos en que se ha planteado esos embargos a las exportadoras. Uno anterior, 2017, por parte del intendente, ante un resultado adverso en las elecciones, y ahora 2019, también donde, bueno, fue superado el Frente Renovador, ahora Frente de Todos. Ya, por lo que tengo entendido, y obviamente las fechas las maneja bien Silvia, creo que fue presentado antes de las PASO. El 9 de agosto. El 9 de agosto, así bien, que... las sesiones fueron el 11. No, lejos está de tener que ver con eso, pero sí, obviamente, después de todo este tiempo de charlas, negociaciones, idas y vueltas y cuestiones que supuestamente se iban a resolver y no se resolvieron, llega un momento en que el Ejecutivo tiene que actuar, obviamente, si no estarías incumpliendo los deberes de funcionario público, porque obviamente la obligación del Ejecutivo recuperar los fondos que corresponden a todos los vecinos. Bien. Y además tiene que ver, perdón, con Sí, los plazos de prescripción. Tenemos periodos 2015, que estamos cerca del plazo de prescripción y nos vemos en la obligación también de iniciarlo, claro. Por eso también tiene que ver eso la fecha, y por ahí lo que dijo Ricardo es cierto, y también es verdad que nosotros, si hubiese sido una medida de campaña, nos hubiese convenido tal vez hacer un poquito antes. Pero bueno, por ahí también es lo que hablábamos antes. Muchos dichos que por ahí no son reales, y la fecha de inicio está en el juzgado, se puede constatar, es público. Bien. Les agradezco, pero antes quería hacer una pregunta que no tiene que ver con esto, Yain, y es respecto de la obra de pavimentación o repavimentación de la avenida 59, calles 53, 67, todo un compendio de calles que comprende esta obra, que fue adjudicada a una empresa que la está llevando a cabo, pero que vemos que hay cierta parálisis. Sí, está un poquito demorado en ese sector. Se comenzaron los trabajos, como bien decís, en la 67 y en la 53. Se tuvieron que hacer trabajos más profundos de los que estaban pensados en cuanto a la recomposición y la reconstrucción de badenes. Va a haber que hacer trabajos de base. Y bueno, se continuaría ahora con esto que te digo, ¿no? La reconstrucción de base y colocación de carpeta. Hay alguna demora, pero es lo que nos pasa también al municipio. Es muy difícil conseguir precios de materiales que te coticen, que te entreguen. Este momento, esta incertidumbre económica que vive el país, nos afecta a todos, digamos, en lo cotidiano, y justamente en las cuestiones de obra también. Pero, digamos, está en marcha, no hay ninguna parálisis, o sea, no se ha solicitado ninguna paralización de obra. Bien. No hay conflicto con la empresa que lo está llevando a cabo. No hay ningún conflicto con la empresa, no. Obviamente venimos trabajando hace mucho tiempo en distintas obras. Se le pagó el anticipo financiero, certificó hace 10 días el primer certificado, eso se manda, ¿sabes?, a La Plata para que se apruebe y vuelvan los fondos. Tiene otra obra en ejecución que viene con algunos certificados de provincia demorados, y es probable que toda esta situación, que volvemos a la situación económica, la coyuntura económica del país, también afecte, digamos, la capacidad operativa de la empresa. Pero no hay ningún conflicto y seguimos para adelante. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Silvia, muy amables. Bueno, muchas gracias. Así hablamos de la tasa portuaria por parte del Departamento Ejecutivo. Será tema también en el bloque siguiente. Hacemos una muy breve pausa, ya volvemos. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural.
Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. El tema de la tasa portuaria, dijimos, será abordado también en este bloque, ahora desde la perspectiva de la oposición, a través de la palabra del doctor Guillermo Sánchez, quien encabeza la lista de candidatos a concejales de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no sé si habrá escuchado previamente las palabras de Ricardo Aciaín, de Silvia Blanco, representando al Ejecutivo, de alguna manera argumentando por qué lo han realizado este reclamo y justificando el mismo por parte del Departamento Ejecutivo. ¿Qué visión se tiene desde la oposición? Ya lo hemos escuchado a Arturo Rojas, calificó de un manotazo de ahogado por parte del jefe comunal. Mira, yo creo que hay 2 o 3 puntos importantes que destacar. El primero, que creo que estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo con que esta mal llamada tasa portuaria tiene que pagarse, tiene que cobrarse, y me parece bien, la verdad me parece bien, me parece que es algo importante, me parece que es parte de las responsabilidades de quien dirigen los destinos de la ciudad, hacer que la ciudad, el distrito esté bien. Y si utilizás, como fue el origen de esta tasa por allá por el año 2013, una idea del bloque de Cambiemos. Sí, Cambiemos, sí. Exactamente. Primero tuvo forma de FOCOVI, exacto, es el Fondo Compensador para... tengo anotado vial, Fondo Compensador Vial, exactamente. Exacto. Sí, de para qué. Que la idea era... El FOCOVI. Exacto, que la idea era el tránsito que tenían los camiones hacia Puerto Quequén, generaba un deterioro en las arterias, en la geografía del lugar, paguen por eso. Es una especie de peaje sin cabina, exacto, para llamarlo de alguna manera. Bien, sí. Así que a mí me parece bien, a nosotros nos parece bien. El tema es que... En aquel momento era de 2 pesos por tonelada. Sí, exactamente. Así, luego se cambió de medio litro de gasoil. Exactamente. El tema es que las cosas hay que hacerlas bien en la ciudad. Y estamos acostumbrados a justificar cualquier cosa y hacerlas mal. Yo recién los escuchaba hablar sobre, a la doctora Blanco hablar sobre, sí, hay algunos riesgos de perderlo, es como si yo te cobro la tasa de tu casa, pero acá estamos hablando de 200 millones de pesos. Entonces, no solo que uno tiene que actuar siempre con mucha prudencia cuando lo que hace es manejar y cuidar los destinos de la ciudad, sino que cuando las sumas son importantes y que ponen en riesgo la economía del distrito, el recelo tiene que ser muy, muy superior. Tiene que duplicar o triplicar o cuadruplicar
el recelo que uno pone normalmente en el desarrollo de sus tareas. Parten de una base, de una situación nula. El decreto que firma el intendente para marcar el circuito de traspaso de los camiones es nulo. No es la opinión de ellos, como manifestaba la doctora Blanco recién, porque el decreto, la ley orgánica de las municipalidades, en el artículo 27, expresamente determina que quien determina el destino del tránsito de los vehículos es el Consejo Deliberante. De hecho, en este tema puntual, de la margen de Necochea se había hecho por el Consejo Deliberante. La primera ordenanza que se genera con respecto a esta tasa tenía que hacerse una ordenanza complementaria, que era el circuito de carga y de salida de los camiones. Sí. Incluso había estaba plasmado en la ordenanza que tenía que hacerse un grupo de entidades que determinen un estudio para determinar el circuito de carga. Expresamente la ley orgánica de las municipalidades lo dice, no es la opinión de ellos, no es ellos, acá hay una ley que cumplir y no se cumplió, no es la opinión de uno o de otros, es una ley que hay que cumplir. O sea, lo que señalan ustedes es que, contrariamente a lo que señalaron ellos, que Silvio Blanco concretamente dijo que se efectuaron todos los pasos correspondientes. Exacto. A su criterio faltaría el paso por el Consejo Deliberante de este circuito de cargas. Y a partir de ahí un montón de cosas, pero vinculadas a lo que es el organismo municipal. Digamos, a ver, para que quede claro, no soy abogado de las exportadoras, creo que tienen que pagar. La defensa a la ejecución, que lo hagan los abogados de las exportadoras, problema de ellos. No tenemos absolutamente nada que ver nosotros. Estamos preocupados por el erario municipal, estamos preocupados por la economía, por el financiamiento municipal. Pero ¿usted cree que contrariamente a lo que se señaló, habría un riesgo de ese boomerang que yo le advertía? Terrible riesgo ahí. Yo la escuchaba decir, bueno, pero de última, en caso de que pueda haber algún riesgo, no se va a pagar ahora. Y no, es que ese es el problema. El problema no es que se paga ahora o después, el problema es que lo pagamos todos. Ahora o después, lo pagamos nosotros, Hugo, lo pagás vos, lo pago yo, lo pagan todos. Entonces, decir que existe un riesgo como si yo te ejecuto las tasas de tu casa, y no, pero no es la función que tienen los abogados del municipio. El recelo tiene que ser extremo. Estamos acostumbrados a que el señor intendente, en retirada en este tiempo hasta el 10 de diciembre, nos está dejando. Ahora pasa lo mismo con el jefe de Protección Ciudadana. Germán del Rey, ahí la última información es que habría renunciado. Parece que ha renunciado después de esto que ha ocurrido. En el marco del conflicto con los trabajadores municipales. Que hubo el repudio del gremio, también de algunos partidos políticos, y la última información da cuenta de que habría renunciado, siendo ya ahora las 21:30, habría renunciado. Bueno, nos estamos acostumbrando a todas estas cuestiones. Entonces me parece que la seriedad que hay que darle a los temas es extrema. La Municipalidad de Necochea tiene una deuda millonaria. Entonces no se puede hablar tan suelto de cuerpo diciendo, no, bueno, en caso de que nos vaya mal, no. Y la verdad es que hay muchas posibilidades de que vaya mal, porque nace con una nulidad desde la municipalidad, no tiene nada que ver el abogado de las exportadoras, que cumplirá su función. Entonces me parece que estamos ante un gravísimo problema financiero. Sí. Estamos ante un gravísimo problema económico. La municipalidad no deja de contraer deudas, y en este caso deudas millonarias. Lo escuchaba al secretario de Obras Públicas, vos le preguntabas sobre las obras de asfaltado que están, hace 2 meses y medio que están para hacer una cuadra de asfalto. Entonces, si no tienen un problema con la empresa que tiene que hacerlo, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no lo hacen? Es una cuadra. Si vos me decís, no, tienen que asfaltar la 58 de 53 a 47, ida y vuelta, la 53 de 58 a 68, bueno, una cuadra de asfalto. Si no hay un problema económico, ¿dónde está el problema? Que alguien me explique dónde está el problema. Hace 2 meses y medio que están paradas las obras.
Doctor, volviendo un poquito a otro tema de las obras, a la tasa portuaria. Sí. Aquí se ha planteado también desde el punto de vista político que aquí queda en evidencia, de acuerdo a algunos análisis, que el gobierno municipal estaría defendiendo los intereses de la comunidad, de todos los necochenses, para que se descarguen 200.000 pesos para las arcas del municipio, y desde la oposición se está en defensa de un sector minoritario, supuestamente, que sería el ámbito portuario. Sí, yo creo que no deja de ser una treta electoral. Nosotros claramente decimos que la tasa está bien, que hay que generarla en el caso de que haya que hacerla. No te olvides, lo dijo la concejal Carolina Roberts, cuando fue derogada, el intendente lo felicitó por la derogación de la tasa. A mí me parece que está perfecto que se pague por el uso, en este caso, de las arterias de la ciudad. Me parece perfecto. De ninguna manera creo que no haya que hacerlo. Estoy convencido de que sí, de que hay que hacerlo. Pero lo que me parece es que a los necochenses, a las personas que viven en el distrito, hay que dejar de mentirles, hay que dejar de engañarlas, hay que dejarlas de decir cada vez que hay una elección determinadas cosas. Yo te escuchaba hoy que vos decías que hubo 2 o 3 situaciones puntuales. Una en el 2017, otra ahora. Después de las PASO. Recién dijeron, lo presentaron el 9. No, lo presentaron el 12 de agosto. El día siguiente de las... El día siguiente de las elecciones. Vos te metés en la mesa de entrada virtual del juzgado, que cualquier abogado lo hacemos, y aparece el 12 de agosto. Y en el 2017 lo presentaron el día que empezaba la veda electoral, la intimación. Que están 2 años para ejecutar. En el 2017 eran 100 millones de pesos, ahora son 200. Por los intereses. Tanta plata que le falta al municipio. ¿Van a estar 2 años para iniciar la ejecución? Dicen que están en conversaciones. ¿Qué estuvieron 2 años hablando? Y justo ahora, después de las PASO, ¿ejecutan? No, basta de tomarnos por tontos a los necochenses. Me parece que... ¿Considera que es una cuestión política? Sí, netamente política. Pero no solo política, porque lo puedo entender dentro del marco electoral. Aunque sea lo hubieran hecho bien. Porque esta cuestión política, que se puede entender dentro de un marco electoral, le va a generar una deuda millonaria al municipio. No es que no le vamos a cobrar la tasa, que deberíamos cobrarla, sino que además vamos a tener que pagar por estos errores. Entonces me parece que la acción electoral, que yo la entiendo, y está dentro de las reglas de juego, no es una sola acción electoral, es una contracción de deuda millonaria para el municipio. Bien. Lo cierto es, Sánchez, que nuevamente en este caso la sociedad observa que en virtud de enfrentamientos entre 2 sectores, en este caso 2 instituciones, una es la política, que es el Departamento Ejecutivo Municipal, la otra es el Consorcio Portuario, por estos desacuerdos hay cosas que no se concretan, y me estoy refiriendo a obras de pavimentación y mejoramiento de los accesos a establecimientos educativos y el Hospital Irurzun de Quequén, que ahora quedó todo a la nada, pero evidentemente hubo una fuerte confrontación entre ambos sectores, y lo concreto es que la sociedad ve que hay una pelea, pero que luego luego esto no se concreta en obras. Sí, yo creo que eso es lo más grave de todo, ¿no? Que vos tenés una entidad, en este caso, también quiero manifestar algo, porque hablan del consorcio, el puerto con la ciudad. No, el puerto con el distrito, con la región. No es el puerto y Necochea. Porque acá está San Cayetano, está Lobería. Lo que se llama el Hinterland, que es toda la región que abarca. Y hablan del puerto como si fuera, como si se lo quisieran adoptar para la ciudad. Me parece que eso es grave, eso es una demostración de tipo la perinola, ¿viste? De tomo todo. Pero lo que vos decís es real. Yo creo que esta cuestión puntual de la lucha del intendente en contra de quien hoy dirige los designios del consorcio de gestión, lo único que genera es que en la ciudad no haya avance, porque el consorcio está dispuesto el directorio del consorcio aprobó, el consorcio está dispuesto, y desde el municipio no le ponen trabas, es todo trabas solamente porque es el contrincante electoral de las elecciones que se vienen.
Bueno, y yo como ciudadano, digamos que a la ciudadana no le interesa si la hizo tal o cual. Exacto. Lo importante, ya como ciudadanos a esta altura, queremos que las cosas se hagan independientemente de quién corte la cinta y quién se lleve los aplausos, ¿no? Exactamente, pensamos exactamente igual. Lo importante son las obras y no quien las haga. Me parece que esa es la base de toda discusión. Realmente Necochea de una buena vez tiene que transformarse en la ciudad que todos queremos, en el distrito que todos queremos. No importa quién lo haga, no importa quién gobierne la provincia, quién gobierne la nación. Nosotros la Necochea la cambiamos de acá. En eso estamos absolutamente convencidos. Doctor, muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a hablar en otras notas sobre la campaña electoral en sí, porque ya la fecha indefectiblemente se acerca de las elecciones generales. Muchas gracias. No, por favor, es un placer. Hacemos una breve pausa y vamos a hablar en el Día del Maestro sobre la educación y en particular sobre algo positivo como ha sido la aptitud de jóvenes necochenses que participan y lo han hecho en la Feria de Ciencias atravesando distintas instancias. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Alberto está tranquilo. Todos sus empleados están registrados como trabajadores rurales. Si aún no lo hiciste, informate en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Muy bien, continuamos y es el turno de las docentes, las damas en este caso. Se trata de Patricia Britos y Paula Argüello, presentes esta noche, que han sido coordinadoras, si no tengo mal entendido, de lo que ha sido la Feria de las Ciencias aquí en el distrito y más allá de las fronteras también. Exactamente. Exacto. ¿Es así? Coordinamos la Feria de Ciencias distrital. Bien. Y trabajamos en la región y ayudamos a los chicos para que asistan a la provincia. Bien. Los han ayudado bien porque hay un grupo de cinco trabajos que han pasado a la instancia provincial. Los hemos visto días pasados a 4 de ellos que concurrieron al Consejo Deliberante para contarle a los concejales, incluso en algunos casos eran de nivel inicial. Arrancan desde nivel inicial, participan todos los niveles en Feria de Ciencias, desde nivel inicial hasta superior. Y todas las modalidades.
contar qué pájaros hay en la ciudad, hasta un robot, o sea, de lo más de una gran diversidad de trabajo. La ley de detalles también. Sí, la ley de detalles. La ley de detalles también, exactamente, sí. Nosotros siempre decimos que es como el evento educativo del año, donde todos pueden mostrar cómo se trabaja en las aulas en nuestra ciudad. El nivel este año ha sido altísimo. La feria ha crecido mucho durante estos últimos años. Tuvimos 83 trabajos. Como vos decís bien, 5 pasan a la instancia provincial, del distrito solo pasan 10, o sea que la mitad de los trabajos fueron de Necochea, de la región. La región abarca varios distritos. Lobería, Balcarce, Tandil y San Cayetano. Claro, y de esos 5... Claro, de los 10, 5 fueron de Necochea. De Necochea, así que bueno... Super, es la primera vez que nos está pasando esto, ¿eh? Bien. Bueno, evidentemente hay alguna motivación para que los chicos participen y lo hagan... En realidad es un poco la motivación que tienen los chicos y el equipo de trabajo que tenemos ahora en Necochea. Trabajamos con el jefe distrital que nos da libertad para ir a todas las escuelas, asesorarlos. Convencer a los docentes que por ahí... Claro, desde marzo estamos recorriendo las escuelas, los estamos visitando, los asesoramos, les decimos para dónde ir y bueno, es el resultado. Con Luis estamos trabajando desde el 2015 más o menos, Luis de Castelli, y nada, él nos deja, nos abrió las puertas de todas las escuelas y bueno, nos costaba un poco inicial y el año pasado se incorporó inicial, se incorporó terciario por primera vez, que llegaron al provincial y este año volvió a pasar el mismo trabajo y eso es muy importante. Porque a los chicos el año pasado les pidieron es la escuela de arte a orillas de Quequén, y los chicos de profesorado de folclore, y se les pidió un libro que tenga secuencias didácticas en las que puedan aportar a los docentes actividades para enseñar el folclore en las aulas, en todos los niveles. Y este año vuelven al provincial con el libro en proceso prácticamente terminado, así que nada, es muy bueno que sigan trabajando. Lo hablaba Claudio Trobo, el hecho de que es uno de los participantes, del hecho del desafío que tenían de atraer a los jóvenes hacia el folclore, que al principio tenían un poco renuentes, pero luego... como que uno entiende que el folclore es solamente el baile. Claro, y esto es mucho más que eso, ¿no? Mucho más amplio, por ejemplo. Así que, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, digamos, ¿qué contribución hace o para qué sirve, podría preguntar, la Feria de Ciencias? Mira, en la Feria de Ciencias lo que se trabaja es lo que está proponiendo el provincia ahora, lo que nos manda a trabajar provincia, que es trabajar por proyectos. Es a partir de un proyecto trabajar todas las áreas que más podamos, incluir todas las áreas. Nosotros lo venimos trabajando hace años y ahora es lo que se usa en todas las escuelas, los proyectos. Bien. Y apuntar, discúlpame también, que es muy importante el desarrollo de las capacidades de los chicos, el trabajo con otro, la forma de comunicar, el cómo aprenden. Y la indagación. Exactamente. Claro, porque yo los observaba en el Consejo Deliberante, por ejemplo, 2 chicos muy jovencitos, teniendo que exponer ante terceros, ante los concejales, autoridades, el proyecto, y lo veía que lo hacían con mucha seguridad, con mucha serenidad y con pasión en algunos casos. Exactamente, los chicos van y vienen sobre los proyectos, ensayo, error. Los profesores, por supuesto, acompañan. Viste que ellos mismos en el consejo agradecieron a su profesor. Sí, la motivación, incluso. Aparte que ellos están demostrando algo que hicieron, que vienen trabajando incluso hace años, porque algunos empiezan el año anterior y este año mostraron lo que vienen trabajando. Claro. O sea que es algo que conocen, que vienen ensayando, que saben lo que les costó, entonces lo pueden contar bien. No es como que nosotros se los tiramos a ellos. Ellos conocen bien el trabajo. Bien. Y las temáticas surgen de ellos generalmente, sobre todo en secundario y me acuerdo en que había un horno que habían presentado. Un horno. Y con impacto social, porque ellos buscan... Con el Colegio Danés trabajaron los chicos del horno, eso es técnica 1. ¿Es un horno para qué uso? Un horno solar. Un horno solar y era de solidario, era un proyecto solidario. En conjunto, técnica 1 lo hace para el Colegio Danés o una cosa así era. No me acuerdo bien cómo contaron. Pero bueno, efectivamente tienen participación muy activa los chicos. Y les quería agradecer por la
brevedad con que habla, porque se nos acaba el tiempo, sí. pero no quería pasar desapercibido el hecho de que hoy es el Día del Maestro. Estuvimos con las docentes jubiladas hoy que colocaron una ofrenda floral junto al busto de Sarmiento, luego compartieron un almuerzo y que siempre se siguen sintiendo docentes a pesar de haberse retirado. Que la docente es docente toda la vida. Eso es lo que subrayaban todas. Por eso les quería un poco hacer una reflexión en este día para que cada una diga qué significa hoy en este siglo y en este país y en esta ciudad ser hoy docente. Un desafío, es un desafío. Yo creo que antes la docente transmitía conocimientos y ahí moría, ¿no? Uno entraba al aula y transmitía conocimientos. Hoy ha cambiado, hemos tenido que hay una llamar, demanda y mucho lo más que grande. tenemos que hacer es provocar la mente de los otros, incentivarlos para que las trayectorias sean ricas, que sean continuas, y bueno, esto de trabajar con capacidades, con proyectos, vamos teniendo como muchas más herramientas para la educación. Y también que nos encontramos con otras problemáticas. Ahora el docente es docente, tiene que enseñar y tiene que atender otras cuestiones también. Sí, además en la coyuntura actual social también deben hacer frente a otras cosas que por ahí... Sí, y también vamos aprendiendo con ellos, porque hay un montón de cuestiones que no las sabemos manejar o que las tenemos que ir aprendiendo porque no nos enseñaron cuando estudiamos. De hecho, el uso de las nuevas tecnologías que están en Cuando pleno ustedes auge, estudiaron, estamos estudiando con ellos. Bueno, hoy en poquito tiempo, no es que ustedes se recibieron hace tanto tiempo, sino que, pero en desde poquitos años desde cambia aprender mucho. a trabajar con el celular, que los chicos nos llevan años luz con el celular y nosotras vamos muy... Claro. O que al principio nos molestaba que estén con los celulares y ahora ya lo incorporamos como parte de trabajo. Así que bueno, hay que ir adaptándose a los tiempos. Así que, igual es la profesión más grata, siempre digo lo mismo, es donde uno más cosecha y es maravillosa. Bueno, hay que tener, como todo, vocación en este caso, porque bueno, no es fácil estar al frente de alumnos en esta altura, ya le decía, por ahí sí, con algunos problemas que hay, con esta sociedad actual, los chicos constante cambio. Y en constante cambio, exactamente. Así que bueno, feliz día para ambas. Muchísimas gracias, feliz día para todos nuestros colegas. Exactamente, muchas gracias. Así estuvieron las coordinadoras de la Feria de Ciencias Distrital. Vamos a hacer una muy breve pausa y escuchamos en el café de cierre al profesor de Historia, Martín Petersen. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Confederación General del Trabajo Regional Necochea, para formar una patria justa, libre y soberana. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Si no estás registrado o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Estamos en el café de cierre con Martín Petersen, profesor de historia, que ya anticipo que va a volver a estar en otro programa porque nos ha quedado muy poco tiempo. Pero de todas maneras hemos estado hablando fuera de cámara. Además he leído muy rápidamente, no en forma entera, pero sí gran parte de un libro que precisamente habla de Puerto Quequén, pequeñas historias, que es hasta el año 1929, ¿verdad, Martín? Sí, ¿qué tal, Hugo? Gracias por la invitación. No, por favor. Por eso anticipo que vas a volver a estar en otro momento. Bueno, muy amable. Porque es apasionante la historia. Uno Sí, comienza claro. a leer, y sobre todo la historia porque uno por eso conoce historia nacional, internacional, pero siempre sucede ese déficit de la historia local. Bueno, un poco la idea del libro es dar cuenta pequeñas historias portuarias de Quequén Grande y jugar con el título. Son textos cortos, digamos, que dan cuenta del desarrollo portuario a lo largo de una región, ¿no? Tratando un poco los conceptos. Hoy escuchaba sobre el debate de la tasa portuaria y demás, que algo que se repite un poco también en el tiempo, no con estas características, pero sí hubo otros momentos de la historia. Otras controversias. Exacto, digamos, que tiene que ver con esto de contar con un puerto regional, digamos, ¿no? En la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, una zona que hoy tiene 4 millones de hectáreas en el Inter, digamos, y produce 10 millones de toneladas de bienes primarios por año. Bien. Vos abordás el libro desde el comienzo, desde la creación del puerto. En realidad, un poco lo que planteo, el libro es un libro, insisto, que es de divulgación, lo que es parte de mi trabajo de tesis de licenciatura. Lo que hago es tipificar 2 modelos de desarrollo portuario. El primero tiene que ver entre 1860 y 1910, donde hay un desarrollo vinculado a muelles de madera sobre las márgenes de Quequén Grande, muelles que están ubicados, el más conocido, el de Abásolo, hacia 1890 en la zona de 59 y 10, zona de cabotaje, digamos, después en el siglo XX, pero otros muelles que estuvieron dispersos sobre Quequén Grande, que permitían la comunicación entre las zonas, entre Buenos Aires, digamos, que es el puerto de exportación de Argentina del siglo XIX, y los puertos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mar del Plata, Quequén específicamente, y Bahía Blanca. La idea de tipificar estos 2 modelos, porque después el desarrollo portuario a partir de 1910 se da sobre la desembocadura de Quequén Grande, y esa es una novedad en función del desarrollo portuario registrado hasta ese momento. Hay algunos cambios que tienen que ver claramente con la matriz comercial del Interland, ¿no? Un poco lo que siempre planteo es que los puertos tienen perfiles vinculados a la zona donde están instalados. Claro. Nosotros somos un puerto cerealero hoy porque hubo un gran trabajo entre 1880 y 1930, digamos, para generar un desarrollo agrícola en una región que siempre fue ganadera. ¿No? Hasta 1910, 1920, la característica fundamental es la producción de cueros y lana, digamos, básicamente que los productores, y esto es interesante entenderlo porque son los productores ganaderos los que impulsan el desarrollo de estos muelles de madera, digamos, ¿no? Porque ellos necesitan movilizar la producción que generan en la zona hacia el puerto de Buenos Aires, que es donde se exporta. Bien. Después de muchas gestiones, y la historia no es lineal, esto es un dato, digamos, relevante como para destacar. El papel de Murga, digamos, el fundador de la ciudad, de la Canal, digamos, el grupo de fundadores y los primeros dirigentes del siglo XX gestionan fuertemente para conseguir un puerto de ultramar, digamos, que vincule la región directamente con el mercado internacional. Esto que vivimos hoy... Sin pasar por Buenos Aires. Sin pasar por Buenos Aires. Esto que pasa hoy, si vamos a la escollera sur, podemos ver un Panamax de 230 metros de eslora con 60.000 toneladas de trigo zarpando directamente con destino a, por ejemplo, Vietnam, ¿no? Bueno, eso es el producto de una gestión de la dirigencia local, digamos, que tuvo que pelear mucho con Mar del Plata, porque Mar del Plata, en el mismo periodo que se construyó Puerto Quequén, entre 1911
y 1922, o sea, lo que hoy es Puerto Quequén, digamos, ¿no? Exacto, la desembocadura, digamos, tenía que competir con Mar del Plata y con Bahía Blanca, frente, digamos, a, por ejemplo, empresas como Ferrocarriles del Sur o la capital británico, que no le interesaba tener un puerto sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ya estaba Mar del Plata o ya estaba Bahía Blanca, claro, con quienes tenían una excelente conexión comercial. Bien. Si nosotros analizamos un poco el desarrollo ferroviario de la región, sí, y vemos las líneas, cómo llegan a Quequén, vemos que es bastante torpe, digamos, ¿no? Porque la carga, lo máximo que pudo traer el tren, digamos, en la década del 30, de carga hacia el puerto fue el 40%. Solamente, digamos, nunca tuvimos un gran porcentaje de cereal o de granos que llegara a través del tren. Exacto, o sea, es digamos, insisto con esto, hubo proyectos alternativos que algunos están mencionados en el libro y otros no, pero por ejemplo la construcción de otras líneas en la década del 20 o en la década del 10, con este objetivo, ¿no? Con el objetivo, claro, de mejorar las comunicaciones en un momento donde no hay rutas, digamos, la única ruta que existe es la ruta 86, la que hoy es la ruta 86, que comunica la región con la ruta 3, que es el camino real de la ruta 3, digamos, entre Buenos Aires y Bahía Blanca, se desprende un camino que llega hasta la costa del Quequén, que es una región, insisto, vinculada a lo portuario desde 1860. Claro. Si lo pensamos en términos políticos, digamos, en términos de la fundación del partido, el partido de Necochea es de 1865, es posterior. De hecho, el debate sobre la fundación de la ciudad, lo primero que se genera es digamos, llevarlo hacia lo que hoy es Juan L. Fernández, digamos, y después de la participación de José Hernández en la Cámara de Diputados, digamos, a favor de la creación de la ciudad de Necochea, de la fundación, se logra trasladar hacia la desembocadura. Hacia la cabecera. ¿No? Es una coincidencia histórica y saludable para nosotros, digamos, porque los puertos generan una dinámica comercial distinta y generalmente positiva con respecto a otras ciudades. Es una coincidencia, digo, esto que Necochea esté fundada justo al lado del puerto o del desarrollo portuario, ¿no? Algo que Murga, que Murga no dejó pasar de lado, digamos, Murga es el primer portuario, el primer dirigente político que tenemos en nuestra ciudad, que insistentemente pide por la llegada de obras, ¿no? para el desarrollo portuario. Bien. Hablaste de la escollera y en el libro también se habla de la misma, que bueno, la ampliación de 400 metros por la que tanto se hizo, recuerdo gestiones del momento senador Miguel Ángel García, luego de Jerónimo Venegas, finalmente en 2007 se concreta la obra a través de créditos del BID y una suma muy importante de dinero, pero esto muchas décadas antes ya se estaba hablando de ese proyecto, o sea, ya estaba vigente ese proyecto. Sí, exacto. Bueno, es muy bien que lo mencionaste, ¿no? Las gestiones de García y Venegas en realidad concluyen algo que se inició en 1924. Claro, en el 1924. Con Leopoldo Bart, que es una figura... Ahí surge, en el libro, le digo al televidente, surge un fuerte protagonismo de a quien acaba de nombrar Martín, que es Leopoldo Bart, que fue un legislador de origen radical. De origen radical y irigoyenista, él era médico, digamos, hijo de inmigrantes. Fue para que la audiencia lo pueda ubicar, fue el fundador, uno de los fundadores y primer presidente de River Plate. El Club River Plate de Buenos Aires, digamos. Sí. Y digamos, Leopoldo Bart gestionó muchas obras para Necochea en la década del 20, tuvo un fuerte vínculo con productores ganaderos locales. Digamos, durante todo ese periodo lo que llevó adelante Bart fue una gestión fundamentalmente con respecto a la escollera, porque uno de los ingenieros, el primer ingeniero que estuvo a cargo de la autoridad portuaria acá en la región, que se llamaba Juan Carlos Ramuspe, otro protagonista también. Otro protagonista oculto, digamos, porque la verdad que la ciudad no ha recuperado la memoria de su trabajo. Él fue quien dibujó dos escollerados, digamos. O sea, era el jefe de obras de Puerto Quequén, algo así. Al principio es el jefe de obras de Puerto Quequén y cuando se inaugura en diciembre del 22 pasa a ser el inspector, digamos, o sea, de Puerto Quequén, o sea, el cargo máximo que ostentaba en ese momento la autoridad portuaria, designada por el Poder Ejecutivo Nacional, digamos, ¿no? En ese momento lo que plantea Ramuspe es un nuevo estudio sobre la costa, detecta algunos errores en los estudios realizados en 1907 por el ingeniero de Benedetti y plantea un escollerado de 1.600 metros sobre la escollera sur, en ese momento estaba en 800, o sea, en la mitad de lo que estaba hoy. Hoy 1.600, sí. De los 1.600, y un nuevo escollerado de 1.700 metros sobre lo que actualmente es Bahía de los Vientos, ¿no? Para hacer una boca de acceso al puerto y un antepuerto sobre la actual playa de Quequén. ¿Esa es la escollera oeste? En la escollera digamos, la actual, bueno, desplazarla unos 1.500 metros más hacia el este y construir una de 1.700 metros que termine cerrando
un antepuerto sobre lo que hoy es la playa de Quequén, sobre lo que es Monte Pasurio. Claro, sí. Eso no prospera, finalmente por el monto de la obra, es un monto significativo. Sí. Pensemos, digamos que Mar del Plata y Quequén son obras paralelas, ¿no? Por parte del Estado Nacional, financiadas por el Estado Nacional con deuda pública, son ejecutadas por empresas francesas en los dos casos, digamos. Pero Mar del Plata se lleva 4 veces el presupuesto de Necochea y Quequén, digamos, en la obra portuaria. Ajá. Y esto es algo que aparece de manera insistente por parte de la Cámara Comercial local, digamos, por industriales, por productores, comerciantes, dirigentes políticos que reclaman al Estado Nacional por una mayor asignación de presupuesto. Claro. De hecho, es digamos, la sociedad de Necochea y los quequenenses y el Interland portuario, esto es importante entender lo que es un puerto regional, ¿no? Quienes gestionan en 1913 y 1917 la ampliación en 3 millones de pesos, en el doble, digamos, del presupuesto asignado para poder concretar obras de infraestructura que el escollerado puede ser definido, me animaría a decir, como una de las obras civiles más importantes en la historia del distrito. ¿Sí? Es una obra hidráulica, digamos, pensemos en 1911. Los ingenieros franceses, hay una anécdota muy graciosa que es cuando llegan los franceses a Max Schmidt, que es el ingeniero jefe de digamos, parte de la empresa francesa, llega y descubre que es un lugar de arena, ¿no? O sea que él desde Francia, desde Marsella y desde Buenos Aires no había detectado. Entonces lo que es el edificio de prefectura hoy actualmente, que es un edificio de 1912, sí, se duplica el presupuesto automáticamente ante la imposibilidad, por las características del suelo, digamos, claro, ¿no? O sea, pensemos eso en términos de la existencia de un médano en la margen de Necochea, donde hoy comienza la escollera sur, con 25 metros de altura, ¿no? y una desembocadura con 60 metros de ancho. Claro. ¿No? Entonces, eso genera muchos inconvenientes a la hora de llevar adelante la obra. Finalmente, la propuesta de Bar no va a prosperar, no se logra la ampliación, pero durante el peronismo, entre 1948 y 1952, se lleva adelante la ampliación a 400 metros, a 1250 metros, que fue la anterior. La anterior a esta extensión, la que conocimos, la famosa grúa Titán. Titán, que estaba en el comienzo de lo que es actualmente la escollera, ¿no? La escollera, esa es la segunda Titán, porque la primera Titán llegó, digamos, para la construcción de la escollera. Las Titanes son grúas francesas que llegan Hay fotografías de antaño que se ve. Sí, hay una muy conocida, digamos, que hay un automóvil debajo con 2 rieles, digamos, donde pasaba la grúa, pero hay otras anteriores, que son grúas más pequeñas, digamos, de la década del 10, son grúas que se utilizaron en Latinoamérica, digamos, estuvieron en Montevideo, estuvieron en Mar del Plata, estuvieron en Quequén y estuvieron también en Chile. Esa tecnología implementada es una obra de primer nivel para la época. De hecho, la ampliación que vimos hasta el año 2007 también contó con tecnología de última generación, digamos, con la colocación de piedras. Los llamados core, los que se llaman ahora allí, los core, con esa forma tan irregular que tienen. Exacto. Y Necochea y Quequén con una característica distintiva con respecto a Mar del Plata. Mar del Plata tenía la cantera enfrente a la escollera. Nosotros teníamos que traer la piedra de Los Pinos. Todavía había que pagar un flete por tren de 90 kilómetros y eso generó la construcción de un puente sobre el comienzo de la escollera sur, digamos, que comunicaba la margen de Quequén. Que era la prolongación de la avenida 10. En realidad, la prolongación de la avenida 2. En la avenida 2 se construyó entre 1911 y 1922 un puente con un tramo giratorio de 12 metros. Y eso comunicaba con el obrador que está ubicado frente al Hotel Quequén, lo que es el sitio cero, digamos, ¿no? La playa de estacionamiento. Ahí se construían los bloques rectangulares que fueron colocados a lo largo del escollerado y se depositaba la piedra que venía de Los Pinos, que venía de la otra margen, digamos, ¿no? De Los Pinos, aquí cerca de Balcarce. Cerca de Balcarce, en la cantera. Se cargaba en el tren, digamos, el tren cruzaba por ese puente y en la margen de Necochea había una grúa que operaba, digamos, sobre el mar, básicamente iba tirando la piedra, iba alisando el camino. Claro, hay que ver en el contexto de aquellos años la obra de infraestructura que era esa. Exacto, y estamos hablando de un puente giratorio, un tramo giratorio de 12 metros. ¿Por qué? ¿Qué le interesaba a la empresa? Permitir la operatoria de los muelles que todavía existían, digamos, porque esos muelles convivieron con el actual puerto Quequén, digamos, claro, porque son muelles, digamos, en lo que ocurre en la historia, digamos, no hay cambios de un día para el otro. No es que en diciembre del 22 se inauguró el puerto y se terminó la operatoria de Cuero y Lana. De hecho, Cuero y Lana, digamos, paulatinamente continuó a lo largo de la década del 20 y una de las cuestiones interesantes del puerto Quequén, digamos, muy llamativas, es que no tiene trigo el Interland, digamos. O sea, ¿por qué? Porque son ganaderos. Claro. Y para tener trigo necesitamos agricultores y, digamos, el proceso de ocupación territorial en nuestra región
Ahí vamos a ir a otro tema que bueno, lo vamos a abordar en otra charla porque precisamente pone mucho énfasis Martín y lo hacía también Leopoldo Bard en cuanto a la falta de mano de obra y también la falta de gente conocedora de la agricultura. Exacto, sí. Que él era un déficit con que se encontraba, instaba a que los jóvenes dejaran la ciudad y hicieran actividades no tanto que tenían que ver con un ámbito ciudadano, sino que lo hicieran en el ámbito del campo, del ámbito rural. Bueno, una vez esto se lo comentó a Ernesto Mancino, el presidente del Consejo Deliberante, que dijo, bueno, mis abuelos sí eran agricultores. Creo que son los pocos, digamos. Pero no había gente con un amplio conocimiento. Con conocimiento, exacto, digamos. Tienen que aprender a trabajar la tierra, digamos, esto ocurre en la región de la provincia de Buenos Aires, pero acá es muy notorio. Las publicaciones del interior del distrito, digamos, en el caso de Fernández, que estuve hablando de Nueva Tribuna, digamos, son diarios muy interesantes para analizar, digamos, como fuente, proponen artículos, lectura de artículos publicados en Rusia, donde están trabajando sobre la mejora de la agricultura. Y acá lo que hay que entender es que esta es una región que produce entre 800 y 1000 kilos de trigo por hectárea. Claro. Digamos, que es una muy buen rinde para la época, digamos, ¿no? Martín, los televidentes y yo particularmente nos quedamos con las ganas de seguir escuchándote, pero se nos acaba el tiempo, así que prometo en otra oportunidad volver a invitarte. Muy atractivo el libro, lo recomiendo, y muy atractiva la charla, por supuesto. Sabemos que das charlas a personas, incluso de Necochea, que se sorprenden por datos, nos decía el intendente de la Cámara Comercial, por ejemplo, sorprendidos por algunas anécdotas o algunos datos que vos les brindabas en alguna charla que te hemos visto haciendo una recorrida con la gente. Así que estás invitado para otra oportunidad, te convoco para otro día. Yo te agradezco, y déjame decir lo último, esto es parte del programa Por tu Ciudad que implementa el consorcio, digamos que es una investigación que llevó más o menos 5 años. El libro costó mucho armarlo, digamos, un libro de divulgación, insisto ahora mismo, pero llevó algún tiempo. Está en las librerías locales, invito a la ciudadanía un poco en apoyo también a las librerías de la se van a ciudad. encontrar con datos, con protagonistas, con personajes, además con lugares cotidianos que usted frecuenta a diario, y eso es el atractivo que tiene, conocer cosas de las cuales no teníamos en algunos casos ningún dato y en otros casos desconocíamos absolutamente. Así que recordás el nombre del libro, que es Pequeñas Historias Portuarias del Quequén Grande. Del Quequén Grande. Así que en cualquier librería de la ciudad está. Sí, muy amable, Hugo. No, muchísimas gracias, Martín. Y así nos despedimos, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Muchas gracias.